Gracias, buenas tardes a toda la República Dominicana y muchas gracias por estar con nosotros en este espacio que hemos dedicado para ustedes los domingos. La familia Fenatrado apertura su vocero oficial, La Voz del Camionero, y saludamos a Yanil Vázquez, que nos había sacado los pies el pasado fin de semana. Buenas tardes, Ángel Acosta, buenas tardes a toda esa familia de Fenatrado que hoy nos sintoniza. Y no, patrón, eran compromisos externos, pero relacionados a este espacio. La secuestró a usted Ricardo de los Santos. Sí, estábamos por allá en la provincia de Sánchez Ramírez. Un gran foro legislativo que desarrolló allá, exitosísimo. De él me habló en Sol de la Tarde el presidente de la Cámara de Diputados. Claro que sí, un argumento sin desperdicio en la parte introductoria de este foro legislativo. Hoy, Ángel, La Voz del Camionero, tenemos una programación exquisita. ¿Por qué exquisita? Porque tenemos una entrevista de lujo. Tenemos a Juan Marte en la tarde de hoy y debatiremos varios temas en el líder del sector transporte, que yo sé que de mucho interés para toda esa familia de Fenatrado que esta tarde nos sintoniza a nosotros. Así es, vamos pues de inmediato a hacer una primera pausa y regresamos a la entrevista de la tarde de hoy que hemos preparado con un poquito de esfuerzo para compartirla con ustedes. Muchos temas, vamos a ver por qué, cómo se va a deschatarrizar la República Dominicana. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Voz del Camionero este domingo con una visita muy especial. A mí me complace sobremanera en lo particular el buen amigo Juan Marte, presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte,
que es una entidad de un reconocimiento nacional y a él se le conoce por su trayectoria, lo claro, lo puntual, lo específico que es al plantear y en las luchas sindicales del sector transporte en la República Dominicana. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, Yanil. Me place sobremanera la distinción que han tenido al invitarme a un programa que por primera vez estoy en mi verdadera casa, porque es ¿Usted ha manejado un camión alguna vez, patrón? De transportista, lo manejé en una ocasión. Sí. Es verdad, también. Lo manejé de Santiago a San Juan de la Maguana. El flujo. Sí, claro. Sí. Qué suerte no estábamos en el camino. Sí, fue buena suerte, sí. Bueno, Juan, yo quiero reiterar las buenas tardes. Sí. Quiero decirle que ese espacio, las puertas están abiertas para cuando se quiera brindar cualquier tipo de información, estamos a su disposición. Pero ya entrando en materia a los temas que queremos debatir con usted en la tarde de hoy, hemos visto que durante las últimas décadas el sector sindicalista ha venido perdiendo como terreno ya en la sociedad dominicana. ¿Usted considera que es recuperable ese terreno que se dice que se ha perdido al transcurrir de los años? ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué se dice que se ha perdido? Bueno, siempre el movimiento contestatario, el movimiento sindical encontrará espacio en las desigualdades sociales, ya sean en esta obrera, laborales o sociales. Siempre va a haber un movimiento sindical. Lo que ha ocurrido en la República Dominicana, y con eso confirmo, la pérdida de terreno muy progresiva del movimiento sindical, obrero y choferil, en los actores que estamos representando el movimiento obrero y el movimiento choferil. Hay que admitir y aceptar que los representantes del movimiento obrero, del movimiento sindical obrero, ellos tienen que entender que a todos por igual nos pasa el tiempo y que envejecemos, y el movimiento obrero ha envejecido. Los grandes líderes del movimiento obrero de los años 60, 70, 80 y 90 son lo mismo. Hoy sí. Más de 40 años, 45 y 50 años, en el caso del más relevante de ellos, han contribuido al desgaste de su propuesta, han contribuido a la desconexión con los trabajadores, porque hace varias décadas que no trabajan, ni entran a las fábricas, ni se comunican, viven en un escenario desde la capital, inconciliável inclusive con el sector patronal, quienes acuerdan y se dictan la normativa a la hora de exigir un aumento de salario o exigir mejores condiciones de vida para el sector laboral de la República Dominicana. Eso ha permitido que en estos momentos el trabajador dominicano está huérfano. Y eso a propósito de que viene el 1 de mayo ahí. No se cumple el 80-20, las condiciones salariales, las condiciones de protección al trabajador han decaído considerablemente. Entonces nosotros desde ese punto de vista estamos totalmente de acuerdo con tu pregunta en la parte que tiene que ver con los trabajadores, con el movimiento obrero. En el sector choferil, muchas razones han desconectado al liderazgo, a las cabezas. Las cabezas del movimiento choferil accionamos en los medios. Pero aquel movimiento choferil vigoroso, constante, fuerte, ha decaído totalmente, porque nosotros, el sector choferil, lo que nos llamamos, lo que en algún momento fuimos los líderes de la clase, nos constituimos en empresarios del transporte y en poderosos empresarios del transporte y de otras modalidades conexas con el sector transporte, pero el tiempo es un factor muy importante. Cuando tú tienes tantas empresas y tienes tantos recursos, tú siempre le vas a dedicar tiempo a tus recursos y a tus empresas. Por eso usted ve que cuando los partidos se perpetúan en el poder y los ministros son lo mismo, llega un momento que su tiempo es para dedicárselo a la buena vida y a sus negocios. Pocas cosas hacen desde ese ministerio que tienen 4, y 2, ese 10. mismo fenómeno se extrapola
a la vida del líder sindical. Eso está ocurriendo en el movimiento sindical. Gerencial, una central choferil, una federación de transporte que en los años 80, casi hasta el año 2002, que fue cuando comenzó esa transformación progresiva y a partir inclusive, Ángel y Yanil, de la entrega del plan Renove, donde simples dirigentes pasaron a ser propietarios de cientos, de cientos y en algunos casos de miles de guaguas. Hoy no tienen otra ocupación que no sea estar pendiente de que esos cientos de guaguas tengan goma, tengan repuestos, la administración de los cuantiosos recursos. Entonces no hay tiempo para un accionar en el terreno en defensa de los intereses del país y de los intereses de la clase choferil, exceptuando en estos momentos solamente a los maestros, al ADP. No se ve ningún movimiento contestatario sindical en la República Dominicana que esté accionando en favor de su clase. Inclusive, ¿dónde está el movimiento choferil, el movimiento estudiantil? ¿Dónde están los agrónomos? ¿Dónde están los ingenieros? Los mismos médicos que en los últimos años tiraron 3 aletazos y están apagados. Y de nosotros ni hablar. El accionar del movimiento choferil se limita a una reunión, a cabildear por lo medio que sea una reunión con el presidente. Se dura 1 año en eso, cabildeando una reunión con el presidente, sea por la vía empresarial, por la vía política. ¿Y para qué? De esa reunión se buscan canonjías, oportunidades para continuar fortaleciendo, continuar engrosando a las ya cuantiosas cuentas en la banca nacional o en el aspecto inmobiliarios, en los títulos de propiedades, más recursos. Ahora, Juan, el sector choferil está huérfano, el movimiento obrero, el movimiento contestatario, el movimiento sindical de la República Dominicana ha sido decapitado totalmente, con algunas excepciones que son muy pocas. Pero existirá, en función de tu tesis, existirá siempre que existan razones para ser contestatario. Las razones existen y hoy más que nunca, y van a existir. Y va a existir el relevo generacional. La pregunta de Yanil es que si se puede recuperar ese espacio. Se va a recuperar porque por una razón biológica habrá un relevo generacional. Y hay jóvenes que no se les ha permitido irrumpir en el escenario nacional con propuesta y con protesta, con las dos cosas, porque hay un sindicalismo de Estado Mayor arriba, con muchos recursos, con mucho poder y con mucha capacidad de accionar, que ha impedido que esa juventud, que esos jóvenes que tienen propuesta y que tienen la energía para la protesta también, accionen a esos escenarios. Juan, en el tema de la discusión que hoy se ve, que hoy se materializa sobre la reforma al marco legal que sustenta las grandes conquistas sociales del país. Un déficit pendiente en la República Dominicana es el del trabajador del transporte, el del chofer, el que maneja un vehículo, el que está frente a un volante, que es un marginado social, no participa de la seguridad social, no está en el fondo de pensiones, no entra a una ARS. ¿Qué planteamiento hace la CNTT para cambiar esto? Porque yo percibo, Juan, amén de esa explicación muy profunda que tú das y que la verdad es convincente, de que también el tiempo ha cambiado y los métodos de lucha deben cambiar. Entonces, quisiera conocer si hay planteamientos para esa parte pendiente de la reivindicación social de los trabajadores del volante se pueda materializar y qué piensa la CNTT. La CNTT le está comprando un discurso que hizo el presidente Danilo Medina el 16 de agosto. Del 16. Él decía que había que humanizar el sector transporte. Sí, es verdad. Y que el activo más importante o los activos que tenía más importante que tenía el transporte era el usuario y el chofer. Y es verdad. Y que hacia ahí iba la política de él en materia de transporte. Lo ha reiterado varias veces y a eso nosotros
aspiramos como CNTT y eso queremos porque eso es lo que nosotros también hemos vendido en 24 años de accionar en el movimiento choferil. Creo que será un escenario importante porque ya el sector choferil tiene una ley, la ley 6317, tiene una incumbente, en este caso la ingeniera Claudia Francesca, muy activa. Tal vez no ha podido producir los resultados que aspira el pueblo y que aspiran los choferes, pero muy activa, tiene la disposición, tiene la energía. Por lo menos tiene una convicción de un manejo de socialización. De socializar los temas, excelente. Entonces, a partir de eso y a partir de la voluntad del presidente en un país presidencialista, donde las cosas que dice o que anuncia o que quiere el presidente de la República casi siempre se materializan. Entonces nosotros auguramos que el sector choferil, en los aspectos que usted como hombre del pueblo, como hombre sensible, a lo menos pudiente, reclama seguridad social para los choferes y su familia. Mejor condiciones de vida. Claro. Nosotros aspiramos a que un chofer para llevar arroz con huevo a su casa, en algún momento no tenga que tomar un guía a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana y soltarlo a las 10 de la noche. Que pueda trabajar 8 o 9 horas como todo trabajador y que tenga garantía, que su familia tenga garantía para recibir salud, para recibir educación y es posible que en algún momento también una vivienda digna, que sea un verdadero trabajador, con toda la prerrogativa que tiene un trabajador que rinde un servicio tan importante y tan vital como movilizar a los estudiantes que sí, pero no se oye, Juan, en el sector transportista una propuesta como han hecho la ADP, por ejemplo, de a través de la fiducia, de fiducias que son posibles construir, generar soluciones habitacionales para los choferes mismos. Eso me preocupa. Porque hay posibilidad. Eso me preocupa, porque cada vez que algunos de los líderes choferiles tienen la oportunidad de estar en el escenario con el presidente, llevan folder lleno de propuestas, pero casi todas las propuestas son mercuriales, ¿qué se dice? Mercantilistas, buscan propósitos, buscan una venta grande de vehículos para cargarse una comisión, cargarse los vehículos y cargarse también la contribución, el dinero de los contribuyentes. Eso me preocupa. No son todos, pero una parte muy importante y muy influyente casi siempre en esos escenarios corre con el balón. Corrieron con el balón cuando se habló del proyecto Garcita, de los pollitos, de Onatrate, de la banderita, del plan Renove. Cuando Jorge Blanco era presidente, eso era un festival de exoneraciones. Balaguer recibía al movimiento choferil con un sombrero arriba del escritorio y abajo $1 millón. Siempre lo hacía así, bajo el sombrero. Y así ha ocurrido a casi todos los gobernantes del 1961, cuando se trajeron los carros Austin hasta la fecha, han sido acorralados, por no decir otra palabra, por sectores choferiles que son muy hábiles y han engañado a más de 5 presidentes que lo han llevado a encerrona con proyectos que nada tiene que ver con el sector choferil, nada tiene que ver con el pueblo y nada tiene que ver con el deseo que tiene esta sociedad, sobre todo la clase media. Esa clase media que carga a los pobres que no pueden cargarse ellos mismos con grandes impuestos y que carga algunos impuestos que algunos ricos conectados con el sistema evaden pagar. Entonces, esa clase media siempre ha querido, Ángel y Yanil, un transporte adecuado, un transporte eficiente que le permita en un momento... Dice Ricardo de los Santos, oye esto que te voy a decir, perdóname Yanil, que tú tenías una preguntita para cerrar este bloque. Dice Ricardo de los Santos que el trabajador dominicano toma más estrés en el tránsito al trabajo y en el retorno del trabajo a su casa que en el día de trabajo. Pero efectivamente, Ángel, por eso digo que esa clase media aspira a dejar ese vehículo en su casa, sobre todo en un momento donde la gasolina es excesivamente cara, la más cara del mundo.
dejar el vehículo, irse en un transporte cómodo donde vaya organizando su agenda, tranquilo, hasta se pueda relajar 10 o 12 minutos y echar una pavita si es necesario. Entonces, esa masa que constituye casi un 35% que pudiese engrosar y fortalecer la rentabilidad del transporte, tiene que salir a braviar en su carrito cuando debiéramos tener un transporte digno para todo el que lo requiera y lo necesite. Y nosotros con la entrada de esta nueva ley, nosotros tenemos la esperanza de que el gobierno, como lo ha estado haciendo, y hay que decirlo, que los gobiernos del PLD se han preocupado mucho por el transporte y lo han hecho produciendo soluciones viales como lo han hecho en la capital de la República, con túneles elevados y paso a desniveles que han convertido la capital realmente en una verdadera metrópoli en términos viales. En Santiago no lo han hecho. No, en Santiago pero falta aquí, mucho por hacer. Aquí lo han estado haciendo y han tenido iniciativas importantes, independientemente del metro, que tenemos toda nuestra crítica, pero la tiene el teleférico, han estado trabajando con la ONSA y tienen un acercamiento con los transportistas, que nosotros esperamos que los transportistas lo aprovechen, que lo aprovechen para bien del país, que lo aprovechen para bien de los choferes, porque la dinámica ha sido en más de 50, 60 años, que esos escenarios se aprovechan para hacer cosas que a veces hasta terminan en los tribunales, porque se van de boca cuando tienen la oportunidad de un escenario como este para dejarle un legado al pueblo de que en algún momento el movimiento choferil se sentó con el Estado Dominicano y con el empresariado dominicano para producir soluciones en beneficio de la gente. En beneficio, tal vez integral, porque cuando viene a ver, que den una mordidita también, pero que le dejen lo del pueblo. Sí. Don Juan, acorde a esas diversas situaciones que usted ha venido planteando a lo largo de esta entrevista, ¿cómo usted vislumbra entonces el futuro sindicalista de nuestro país? Yo lo veo bien. El futuro es bien, el futuro siempre será bien. Lo que tenemos que desde escenarios como este, donde están ustedes los líderes de opinión pública, es ir creando la base, hacer programas como este y hacer preguntas como este para que los jóvenes líderes sindicales vean, que tomen la palabra, por ejemplo, del profesor Juan Bosch, de que nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. Aquí va a haber un relevo generacional, político, empresarial, eclesiástico, ya se está dando en las iglesias. Y nosotros esperamos que el movimiento choferil también se dé, que ya cuando yo no esté, que será pronto, suba una escuela de jóvenes que irrumpan con protesta, como decía Ángel ahorita, moderna, civilizada, que entierren ese pasado oscuro del movimiento choferil, del movimiento obrero, y que haya un renacer. Ojalá se ocurra también con los partidos políticos y con los líderes políticos, e inclusive los líderes empresariales que se han ido transformando. Ya los líderes del sector empresarial, hay jóvenes hasta de 35 años. Eso es verdad. Dirigiendo el movimiento empresarial, que así antes eran unos señores encolvados así, que eran los líderes del CONE, de todas esas cosas. Muchachos, entonces en el movimiento, en el sector empresarial se está dando esa transformación y se está dando en las iglesias, en todas. Tuve jóvenes en las iglesias evangélicas de 20 y 25 años pastoreando las iglesias. Antes también, usted recuerda, Ángel, que eran unos señores caídos, porque eso daba como una imagen de mesiánica, poner un viejo a predicar. Y las iglesias son muchachitos, los padres. ¿Y la misma iglesia católica? También. Entonces nosotros esperamos eso, con todo el respeto que me merecen esos líderes del movimiento choferil, que algunos están muy duros y les quedan sus años, pero llegará un momento que va a haber una transformación, y nosotros, si tenemos la voluntad y si tenemos la base legal, jurídica, y también tenemos la suficiente libertad y la suficiente garantía para que el país emerja con grandes líderes que harán protesta y que harán protesta en beneficio del país. Gracias, Juan. Permítanos hacer una pausa porque tenemos varios temas que ver contigo, toda esta situación del sector transporte, el tema de los combustibles, el nuevo plan Renover que se está desarrollando en la República Dominicana. Permítanos una pausa y regresamos de inmediato. Excelente. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en compañía de don Juan. En la tarde de hoy, Juan, hemos venido compartiendo diversos temas.
Entre ellos hay uno muy importante que ha venido acaparando la atención de muchos sectores y es la migración. Tenemos venezolanos, haitianos, de Centroamérica tenemos distintos países acá en nuestro país. ¿Cree usted posible que estos inmigrantes puedan desplazar la mano de obra de transportista, del chofer, y también ha desplazado también un poquito la mano de obra ya en el sector agrícola, o sea, la mano de obra ya en el campo, como decimos popularmente? Hemos visto que el costo de la misma para estos inmigrantes es mucho menos costosa que para un dominicano. ¿Cree usted en un futuro que pueda desplazarlo totalmente? Mira, es un tema de mucha preocupación para los dominicanos, porque el problema no es que aquí vengan muchas personas, aquí puede venir el mundo entero. Los países inclusive tienen plataformas en su planes turísticos para que venga el planeta. A los pueblos y a los países donde va mucha gente, son pueblos prósperos. Tú tienes, por ejemplo, que la economía de Francia se sustenta en la gran cantidad de turistas, claro, que va a Francia, que es ahora mismo el número 1 en el mundo en la recepción de extranjeros. Lo mismo ocurre con Nueva York. Nueva York es una ciudad ya de 32 a 34 millones de manera formal e informal, porque hay casi 8 millones de inmigrantes ilegales que no están censados. Nueva York tiene casi 32 millones de habitantes y su base fundamental es que el mundo entero visita Nueva York. Aquí no es la capital del mundo. Es la capital del mundo. Entonces, aquí en la República Dominicana ahora mismo tenemos una migración de Haití, Centroamérica. Tenemos colombianos, ecuatorianos, costarricenses, venezolanos, por paquete. ¿Dónde está el problema? El problema está en que el gobierno ha sido muy permisivo, por no decir que ha dejado de cumplir su rol en lo que tiene que ver con el cumplimiento de la ley migratoria y el cumplimiento con la ley laboral, en el caso del 80-20, para el tema del trabajador. Eso es ficticio totalmente. Sí, entonces el gobierno se ha hecho de la vista gorda con esta migración desproporcionada e ilegal, porque la ley 80-20 establece que el trabajador dominicano debe ser un 80%, pero el otro 20% tiene que haber emigrado de manera legal. No es que usted llegó aquí, tiene derecho a una cuota a trabajar. Válida la aclaración. Claro, es para el trabajador que ha emigrado de manera legal, que se ha establecido mediante el cumplimiento de nuestra ley migratoria, y como todo inmigrante, al igual que nosotros, tiene derecho a un trabajo, y tiene derecho a desarrollarse y a desarrollar el país al que ha llegado. De hecho, los grandes empresarios que tenemos y los hombres y mujeres que han desarrollado este país han venido de Siria, de Palestina, han venido de Israel, han venido de Turquía. Son la mayoría los denominados turcos, los turcos libaneses, que han desarrollado la República Dominicana. La migración no es mala. Y esa migración española y esa migración asiática, que a todos le llamamos chinos, pero hay coreanos, hay japoneses, hay vietnamitas, una comunidad laboriosa que nunca se ve en escándalo vergonzoso. Usted no ve un chino asaltando a nadie, usted no ve un chino metido en problemas. Es una comunidad cerrada que trabaja 18 y 20 horas diarias. Esa es una migración buena. Ahora, toda migración es buena siempre que sea legal. Lo que ha habido es que los gobiernos que hemos tenido no han hecho cumplir las leyes. Ahora mismo, esos inmigrantes ilegales están copando todos los espacios de trabajo de los... Inclusive el transporte, porque lo que te quiere llevar es a que tú le digas si están desplazando los trabajadores. Claro que sí, de los y las dominicanas. 2 millones aproximadamente de dominicanos viven del transporte. ¿Cómo? No, eso está establecido. El motoconcho, el taxi, el concho, el transporte suburbano, interurbano y el transporte de carga. 2 millones. Ningún sector en este país da más empleo que el transporte. Ninguno.
Y ya esa migración ilegal, sobre todo haitiana, venezolana y colombiana, está penetrando de manera rápida, en el caso de los inmigrantes haitianos, en el motoconcho, pero en el taxi, ya los venezolanos, sobre todo en el taxi de aplicación, en el caso de Uber y otras aplicaciones que hay, casi todos son venezolanos, son extranjeros que han penetrado en el sector transporte. Que penetren. ¿Y cómo conocen? Yo voy para Villajuana. ¿Dónde queda Villajuana? No, porque todo es por aplicación. Bueno. Es tecnología, por eso ellos entran al taxi por aplicación, porque tanto el usuario como el transportista conduce por el celular. Usted puede llegar a cualquier parte del mundo y por aquí anda China entero. Tiene toda razón. Sí, entonces por ahí ha sido una vía más expedita. Pero también en el taxi por aplicación y el taxi estacionario, hace de 10 años hacia acá ha habido una penetración de los extranjeros y no es malo que lo hagan. Lo que deben estar es legal en nuestro país. Correcto. Deben haber cumplido la ley migratoria y el gobierno dominicano, yo no sé a qué es que le teme, porque de Brasil, de Chile, de Argentina, del mismo Estados Unidos, en toda parte del mundo ahora mismo se está haciendo cumplir las leyes migratorias. El problema migratorio en el mundo hoy es un problema de seguridad ciudadana. ¿Se van a decir nacionalistas? No, yo no tengo que ver con eso. Es un problema de seguridad ciudadana. Es un problema de seguridad ciudadana, porque el mundo hoy está en uno de los momentos más peligrosos, está la humanidad y todo está entrando por la migración, con el tema del terrorismo y con otro tema. Y recuerde que nosotros somos el patio trasero de los Estados Unidos, un objetivo terrorista en el planeta. Claro. Y aquí viene una gran migración, inclusive de marroquíes, de hindúes, de toda parte del mundo, pero en tránsito para llegar a los Estados Unidos. Exacto. Entonces, aplicar nuestra ley migratoria, establecer un orden para migrar a la República Dominicana es un problema de seguridad ciudadana para nuestro país. Y para Estados Unidos. Y para Estados Unidos y otras naciones que es fácil accesar desde este punto hacia ellas. Ahora, entonces el gobierno dominicano tiene que dejarse de entender de los derechos humanos. Los derechos humanos son humanos. Humanos para nuestros hermanos haitianos y humanos para nosotros también, los dominicanos. Que tenemos derechos humanos. Que tenemos derechos humanos todos. Entonces usted no me puede traer a mí una enfermedad que hace años fue extirpada, como la difteria, que fue extirpada, que no se ve en la República Dominicana, porque yo debo respetarle sus derechos humanos a usted, pero no puedo proteger los derechos humanos de los dominicanos que se están enfermando. Exactamente. Entonces, el tema migratorio tiene que ver con la ley, pero tiene también que ver con la parte de la salud, con la parte ambiental. Claro. Porque yo no le puedo traer un inmigrante aquí que viene a depredar viene a depredar, por ejemplo, un árbol centenario, como un guaconejo, como un guayacán, como una baitoa, como una caoba, que le ha costado cientos de años a la naturaleza dominicana crear, y alguien porque quiere hacer un locrio de arenque o de pica pica, agarra un árbol de manera indiscriminada y lo convierte en carbón. Así es, Juan. Entonces todas esas cosas hay que protegerlas. Entiendo factible lo que tú acabas de plantear. Conocemos lo de los motoristas desplazados por los haitianos, ya hay paradas totalmente manejadas por migrantes. Entiendo los de los taxistas, no he visto todavía en el concho, pero ¿y el camionero? El camionero no van a venir a manejar un camión para acá, ¿verdad que no? Va a depender mucho de la Ricardo dirección de Fenatrado, como a César. Nosotros tuvimos un caso en Santiago de la Ruta U, donde se postuló un inmigrante haitiano a secretario general, y yo lo recibí en mi oficina y le dije, usted tiene todo el derecho no de ser secretario general, de ser hasta presidente de la República si cumple la ley migratoria. Deme su documento, sin yo ser agente migratorio, pero como es un tema choferil, deme su documentación, su acreditación. Que usted está legal en este país. Usted adquirió la nacionalidad y tiene derecho hasta ser diputado, senador de este país. Pero deme su documentación. Él no tenía la documentación. Tenía, sí, un tiempo tenía creo que 10 o 15 años en la ruta. Yo le dije, no, el que usted tenga 10 o 15 años
es como si usted tuviera un día, porque usted no se ha regularizado. Exacto. Así que usted no puede ser ni vocal en ese sindicato y tampoco puede conchar, porque usted no tiene documentación ahí. Si usted tuviese las documentaciones del lugar, yo fuera el primero que protegiera su derecho, lo protegiera y lo defendiera en el escenario que fuera, porque también usted es un ser humano, un ente, un miembro de este planeta, y yo tengo el derecho a defender. Pero nosotros tenemos leyes que si no la cumple la autoridad migratoria, en el espacio en que yo estoy obligado a que se haya cumplido. Es que si no, no somos bueno, pues él salió de la ruta y dejó de postular. Entonces eso mismo nosotros pedimos a Ricardo y a los líderes de Fenatrado que hagan respetar la ley en cada espacio que nosotros tenemos, porque esa es la protección. En un momento donde las autoridades nuestras, está una parte muy importante de ellos, no todos, están en todo, menos en proteger el país, en proteger las leyes y en proteger a quien lo eligió, entendiendo quién lo eligió, que era la mejor opción para proteger los intereses nacionales, los intereses de los ciudadanos. Y hoy ese elegido hoy hace de todo menos hacer para qué fue elegido y lo que esperan los ciudadanos. Entendemos entonces que la protección para evitar que nuestros trabajadores del volante sean desplazados es hacer cumplir la ley migratoria. Hacer cumplir la ley en cada gremio. Juan, permítenos hacer la segunda pausa del programa. Claro que sí. Gracias a ti. Vamos a de inmediato, regresamos en unos minuticos. Gracias por continuar con nosotros en este domingo que tenemos una entrevista caliente, muy especial, la verdad, que yo he aprendido aspectos importantes del transporte que desconocía, porque Juan no solamente es un buen comunicador, podría ser un buen académico también. Muchas gracias. Juan Marte, presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte. Queremos abordar el tema por el que te convocamos, hermano. Nosotros queremos saber cómo es que se va a deschatarrizar el país, a sacar toda la chatarra, y que el gobierno ha dicho que en 5 años, va a hacer una inversión de casi 36.000, específicamente 35.400 millones de pesos. Eso es mucho dinero. Es mucho dinero. 35.000 millones de pesos es mucho. No, eso va a quedar sin vehículos, porque dicen que de esos 19.200 que hay, 14.000 ya tienen más de 20 años, entonces no vamos a quedar sin parque. No, pues se lo van a comprar. Le van a pagar a cada dueño del vehículo $4.000. Y me preocupa porque la mayoría, sí, a los 15.000 carros que van a sacar, le van a pagar $4.000. Pero esos carros no cuestan ni $1.000. Uno no cuesta $1.000. Bueno, pero es una iniciativa que nosotros tenemos que apoyar.
Entendemos que esta iniciativa de comenzar con 9 corredores en la capital es un esfuerzo que es necesario y que es importante, porque decíamos al inicio del programa de la necesidad de tener un transporte digno para los choferes y para los usuarios. Lo que ustedes, los líderes de opinión pública de la capital y del país, tienen que hacer es mantenerse como una guinea tuerta, y los choferes, denunciando esta situación, viendo dónde están las aritas y haciéndola pública, porque todo... Para evitar que no se repitan las... Todo, absolutamente, las sociedades que el Estado Dominicano ha hecho con el movimiento choferil ha terminado en corrupción, ha terminado en saqueo, ha terminado en la extracción de los recursos de los contribuyentes que bien están siendo necesitados en los hospitales, en las escuelas, en el sector agropecuario y hasta en el mismo sector transporte cuando hay que pavimentar una calle. Entonces, esa no es cualquier suma. Y esas son sumas preliminares. Eso es como cuando se comienza a hacer una obra que se le ponen los adendum, ¿verdad? No relaje. Si usted verá más adendum, porque sacar las chatarras del país y el tinglado que se mueve detrás de esa chatarra y los propósitos que se mueven detrás de eso, pienso que esa es la primera puja. ¿Cómo? Claro que sí. O sea que podrían ser 2 o 3 valores similares. Pero yo le digo a usted, Ángel y Yanil, ¿de cuánto hablaron cuando dieron el primer Picasso para el metro? Bueno, ahí nunca se dio número, ¿no? Pero bien. Pero ha superado... Pero con crece 5 o 6 veces lo que se planteó. Bueno, y entonces el plan Renove se inició con un préstamo del BIC que estamos pagando. Todavía. Le está pagando el Estado, no quienes se quedaron con la guagua. ¿Cómo? De 143 millones de dólares. Y en una noche de abril un adendo de 5,000 millones de pesos. Sí. A esos 143 millones de dólares. ¿Cómo? Y hubo más, porque se siguió el acta de